Buenas gente. ¿Cómo están? Bueno, hoy sí me importa, espero que estén muy bien. Quiero agradecerles a todos por suscribirse al canal y unirse como miembros, y también a los de Patreon. No se olviden que toda la información de las novelas está en la descripción. No se olviden que pueden encontrar novelas nuevas y adelantadas en mi Patreon. Capítulo 191. La investigación sobre el ladrón no conduce a nada. Dentro de la sala de exposiciones Roselle Memorial, el personal de seguridad había completado una evacuación de emergencia. En el área de estudio y exhibición, Rafter estaba sentado desplomado en el suelo, como si hubiera perdido su alma, con la mirada perdida hacia adelante. Oramic frunció el ceño y dijo, la otra parte es muy cautelosa y no dejó ninguna información. Acababa de utilizar métodos de fuerza relativamente bruta para invadir el espíritu de Rafter, pero no encontró pistas. Debido a esta intrusión, los cuerpos astral y espiritual de Rafter sufrieron diversos grados de daño. Durante los siguientes 3 o 4 días, lucía apagado, como un cadáver ambulante, y podría tardar 1 o 2 semanas en recuperarse por completo. Y Cáncer no tuvo más remedio que sacar un antiguo espejo de plata con extraños patrones de la bolsa especial que llevaba en la cintura. El espejo tenía ojos decorados con gemas negras en ambos lados. Y Cáncer rozó suavemente la superficie del espejo 3 veces y preguntó, Honorable Rhodes, mi pregunta es, ¿quién le ordenó a Rafter alterar el orden del lugar y robar el manuscrito de Roselle? La luz circundante se volvió profunda, como pintura filtrándose de un óleo. Una imagen extremadamente borrosa apareció en el espejo. Y Cáncer la observó con atención durante un buen rato antes de determinar que se trataba de una imponente puerta de bronce. Una puerta de bronce como esa había aparecido hace poco en el área de exposición de estudio. La imagen desapareció y aparecieron unas palabras rojas, como sangre, en el espejo. Según el principio de reciprocidad, me toca hacer una pregunta. Si mientes o no sabes responder, aceptarás la tarea y el castigo que yo disponga. 2 o 3 segundos después, esas frases desaparecieron y nuevas palabras formaron una pregunta: ¿te gusta resolver problemas con violencia? Y Cáncer respiró aliviado y respondió, no me gusta. Las palabras de color rojo sangre desaparecieron y no recibió ningún castigo. Inmediatamente, y Cáncer le preguntó a Oramic, Su Excelencia, ¿tiene la puerta de bronce algún significado especial? Representa algunas habilidades del dominio de la muerte, respondió Oramic con las manos a la espalda. También representa algunas puertas de sacrificio de los dioses. Que yo sepa, las puertas de sacrificio del camino de las marineras, del Creador verdadero y otras son todas de color bronce. Y Cáncer miró el espejo de plata que tenía en la mano y comentó, es la primera vez que el espejo a Rhodes da una respuesta tan vaga. Esto demuestra que quien robó el manuscrito tiene una secuencia muy alta, dijo Oramic. Cambia tu pregunta e intenta encontrar un avance sobre Rafter. Sí, dijo y Cáncer sonriendo con impotencia y volvió a coger el espejo a Rhodes. Honorable a Rhodes, ¿cuándo decidió Rafter visitar la exposición conmemorativa Roselle? El espejo se onduló como el agua, revelando una imagen. Rafter estaba sudando sobre la mesa de juego. De repente, sus movimientos se volvieron rígidos y comenzó a mirar a su alrededor. Al cabo de un rato, su expresión cambió notablemente, se levantó y dijo, ya no juego. ¿Cómo puede ser tan interesante jugar a esto como ir a la exposición conmemorativa de Roselle? La imagen terminó, y todos pudieron ver que la decisión de Rafter había sido muy equivocada. Unas palabras rojas como sangre aparecieron de nuevo en el espejo. Me toca a mí hacer una pregunta. ¿Alguna vez has querido colgar y agredir a algún compañero que estés a tu lado? El rostro de Cáncer se puso lívido y respondió, no. Un rayo blanco plateado apareció de la nada y golpeó a Cáncer en la parte superior de la cabeza. ZZZZZ. A Cáncer se le erizaron los pelos y un poco de humo negro salió de su cuerpo.
Si no se hubiera agarrado a la pared con antelación, habría caído al suelo. Los demás miembros del equipo pensaron en la pregunta anterior. Si al capitán no le gusta resolver problemas con violencia, ¿por qué agrediría a alguien? ¿O acaso agredir no se refiere a golpear? Aunque todos querían hacer como si no vieran nada, se alejaron de Icansser como si tuvieran una conexión telepática, traicionando sus pensamientos internos. Icansser tardó unos segundos en recuperarse y luego escupió una bocanada de humo negro. Su excelencia, a Rhodes ni siquiera sabe quién influyó en Rafter. En cuanto a las preguntas difíciles que le hizo frente al espejo y las consecuencias de responderlas, Icansser ya estaba acostumbrado. Oramik todavía tenía las manos a la espalda. Encuentra ese casino lo antes posible y mira si puedes encontrar alguna pista. Este semidios no pudo evitar fruncir el ceño. Rara vez se encontraba en un evento así sin pistas. El espejo de Rhodes no solo no le proporcionó pistas, sino que tampoco las encontró con sus propias habilidades. Los casos similares que había conocido antes estaban todos relacionados con dioses verdaderos. ¿Podría ser? Imposible. Oramik desmintió su idea de inmediato. El poder de la sombra negra en la zona de estudio era muy débil y no tenía nada que ver con los dioses, pero esas dos puertas de bronce. Justo cuando pensaba en esto, un guardia de seguridad corrió rápidamente. Su excelencia, el carruaje del rey ha llegado. El vizconde Stratford quiere verlo. Oramik se quedó atónito. ¿Por qué estaba el rey aquí? ¿Acaso él también venía a ver la exposición? Incluso si quería mostrarse cercano al pueblo, no hacía falta que lo hiciera así. Antes de que Oramik pudiera decir algo, Stratford entró con una carcajada fuerte. Arzobispo Oramik. Me alegra tanto que esté aquí. Seguro que podrá encontrar al culpable que causó el caos. El Descan Stratford era el capitán de la Guardia Real. Se acercó y saludó con nobleza, luego dijo: el rey me ha pedido que pregunte quién causó el caos. ¿Necesitan ayuda? Oramik sonrió: estamos investigando. Luego pareció pensar en algo. ¿Acaso el rey viene a visitar la exposición conmemorativa Roselle? Por supuesto que no, respondió el vizconde Stratford. Ningún líder es más ilustrado que el rey George, y Roselle no es excepción. Sí, dijo Oramik casualmente. Entonces, ¿por qué el rey apareció de repente hoy aquí? El rey recordó que había pasado por aquí hace tiempo y hoy quiso pasar por esta calle para echar un vistazo. Oramik sonrió: ya veo. Después de despedir al Descan Stratford, Oramik dijo inmediatamente a Icansser: el caos hace un momento probablemente fue causado por un villande de alta secuencia de las familias reales Loen o Feinapoter. Hizo una pausa y agregó: la posibilidad de que sea la familia Feinapoter es mayor. Después de todo, George III fue quien se sintió atraído aquí. Icansser comprendió al instante la base del juicio de Oramik, la ley de convergencia de características villande. Como el rey, que nació en la familia árbitro, fue atraído aquí, debe ser que otros miembros de alta secuencia de ese camino están involucrados en el crimen. Los demás miembros del equipo no entendían por qué el excelentísimo arzobispo tenía un juicio tan firme, pues carecían de los conocimientos necesarios. Icansser echó un vistazo a Rafter y preguntó: ¿qué hacemos con él? Es solo un peón, respondió Oramik. Envía a alguien a vigilarlo durante 2 semanas. Si no se encuentran anomalías, retira al personal de vigilancia. Mientras hablaba, ya pensaba en cómo investigar a la familia Feinapoter, pues esa era la única pista del robo. Jeje, vamos a quejarnos de este arzobispo, este resultado es peor que no tener ninguno. Capítulo 192. El regalo de regreso de Carrie y Jessica. Toda la tarde, Hobart estuvo de buen humor y trabajó con gran entusiasmo, aceptando entrevistas para una revista y un periódico.
Durante las entrevistas, soltó muchas frases memorables que hicieron que los reporteros tomaran notas rápidas. Los periodistas quedaron muy satisfechos con sus respuestas. Además de esto, Hobart también investigó el caso que acababa de aceptar y formuló un plan de defensa correspondiente. También comenzó a procesar la segunda tanda de cartas que había recibido, trabajando con una eficiencia sorprendente. Cuando llegó la hora de salir del trabajo, Hobart se estiró con comodidad, recogió su bastón y maletín, y se fue a casa. Al volver a su apartamento alquilado, solo encontró a Force. Al preguntar, se enteró de que Sio había recibido una señal de contacto del hombre enmascarado y había ido al lugar acordado para la reunión. Hobart asintió, esforzándose por recordar, ¿por qué recordaba que Sio no recibiría la comisión del hombre enmascarado hasta mucho después? La densa niebla en Backlund bloqueaba el sol en el cielo temprano, y la calle, no muy ancha, se volvió sombría de inmediato. Sio llegó apenas una docena de segundos antes de la hora acordada. El hombre enmascarado todavía no había aparecido, así que cruzó los brazos, vigilando atentamente su entorno. Un poco más de un minuto después, apareció el hombre enmascarado. Sio le dijo, «Llegas tarde». «No, llegué antes que tú», respondió el hombre enmascarado. «Parece ser una sheriff ahora». Sio entendió lo que quería decir. El motivo por el que llegó temprano era aprovechar la oportunidad para observarla. «Sí», admitió francamente. «Tengo curiosidad, ¿qué relación tienes con el hijo mayor del General Christian?» «¿Esta pregunta tiene que ver con la misión que me vas a dar?», replicó Sio. «No, no tiene nada que ver», dijo el hombre enmascarado con suavidad. «Puede que no lo sepas, pero hace 3 meses, el hijo mayor del general Christian era muy ordinario. Parece que en los últimos 3 meses ha estado muy activo, como si de repente se hubiera convertido en una persona diferente». Sio volvió a preguntar, ¿tiene esto algo que ver con la misión que me vas a dar? «Tampoco», respondió el hombre enmascarado. «Muy bien, te contaré la misión que te voy a asignar hoy, rastrear a Rafter Kahn. Aquí tienes su información». Sio tomó la información que le entregó el hombre enmascarado, pero no la miró inmediatamente. «¿Cuánto tiempo tengo para rastrearlo? ¿Cuál es el nivel de peligro?», preguntó. «Rastrea inicialmente durante 2 semanas, la recompensa es de 20 libras», respondió el hombre enmascarado. «Puede que no haya peligro, pero también podría ser muy alto. Sin embargo, tú solo te encargas de rastrear. Si descubres algún peligro, puedes terminar la misión de inmediato y contactarme con el método de emergencia». Sio asintió, «Está bien, acepto esta misión». El hombre enmascarado sacó 10 libras en efectivo, «Este es el depósito. Cuando entregues el informe del rastreo en 2 semanas, te daré las otras 10 libras. Si descubres alguna anomalía durante la misión, termina la misión y aún así te pagaré la recompensa». «Ah, sí, preferiblemente el informe debe ser por escrito». Hobart estaba sentado en el sofá leyendo el Backland Evening News que acababa de comprar. En la segunda página encontró el reporte sobre el caos ocurrido en la exposición conmemorativa Roselle esa misma tarde. Respecto al caos que tuvo lugar en la exposición Roselle el Grande, el personal afirmó que fue una farsa causada por un baronet que no pudo comprar una entrada VIP. Se informa que el área de la exposición no fue gravemente afectada, que el orden se restauró rápidamente y la exposición reabrió. Algunos espectadores aseguraron haber visto a un anciano volando sobre sus cabezas y otros parecieron ver el contorno de 2 grandes puertas en el aire. Como era de esperarse, Roselle está lleno de misterios y su exposición conmemorativa también. Como el incidente era reciente, el reporte era muy breve. Hobart no pudo evitar sonreír. Parecía que la iglesia de la máquina de vapor planeaba manejar el asunto con ligereza y ni siquiera pensaban anunciar públicamente el robo del manuscrito creativo. Sosteniendo el periódico, Hobart consideró que,
para mostrar su franqueza y lo que había dicho antes a Icancer, que estaba muy interesado en Rosella el Grande, planeaba visitar la exposición en los próximos días. Force ya había preparado la cena, pero Sio aún no regresaba, así que ella solo podía leer revistas y esperar. No fue hasta alrededor de las 7:30 que Sio volvió con un maletín de archivos. Gracias a Dios hay una cena tan deliciosa esperándome. Casi me muero de hambre. Dejó el maletín y ayudó a Force a servir la comida mientras decía, no tenías que esperarme. Hobart dejó el periódico a un lado. Si esperamos hasta las 8 y aún no regresas, comeremos sin ti. Los tres tenían hambre y terminaron rápido la cena, luego se sentaron alrededor de la mesa, charlando y tomando té. Sio habló de la tarea que acababa de recibir. Estaría monitoreando a un baronet llamado Rafter durante el próximo periodo, y quizás raramente regresaría a cenar. Por la descripción de Sio, Hobart supo que Rafter había sido liberado. Las consecuencias fueron mejores de lo que Hobart había imaginado. Originalmente pensó que Rafter no resistiría el interrogatorio y se volvería loco. Creía que la iglesia de la máquina de vapor también enviaría gente a vigilar a Rafter. Para Hobart, este baronet ya no tenía ningún valor. Por seguridad, no planeaba observarlo desde las estrellas en el futuro. A la mañana siguiente, Jessica fue a trabajar como de costumbre. Hobart organizó una pequeña reunión para recordar las precauciones sobre los casos que tenían en curso. Después de la reunión, Hobart acababa de regresar a su oficina cuando Jessica llamó a la puerta y entró. Abogado Hobart, gracias de nuevo por las entradas VIP que nos regalaste. Mi amiga preparó un regalo para ti. Mientras hablaba, abrió una pequeña caja. Dentro había un llavero con una insignia dorada en la que estaba dibujado el símbolo que representa el eterno sol ardiente. Esto es una cosa pequeña que mi amiga hizo ella misma, no es mucho. Hobart no rechazó el regalo, dale las gracias a tu amiga de mi parte. Al tomar el llavero en su mano, inmediatamente sintió el calor de la insignia. Hobart juzgó que se había añadido una pequeña cantidad de materiales extraordinarios del camino del sol durante la fabricación del llavero, lo que le otorgaba algunas características Villande de ese camino. Aunque no tiene habilidades activas, algunas criaturas no muertas se mantendrán alejadas al sentir la existencia del llavero. Esto lo hizo ella misma. Hobart pensó en la dama que conoció en la reunión del Ojo de la Sabiduría, que buscaba la poción bárbara y tuvo contacto con un artesano salvaje. ¿Podría ser la combinación de Jessica y Carrie? Hobart no los delató. Charló un rato con Jessica y, durante la conversación, supo que Jorge III también había llegado al lugar de los hechos ayer. Hobart comprendió de inmediato que Jorge III se sentía atraído por él mismo, o mejor dicho, por la nación del desorden. Al enterarse del incidente, ordenó que se volviera a vigilar a Rafter. Se estima que el hombre enmascarado es solo una de las fuerzas que vigilan a Rafter. Pensando en esto, Hobart lloró la pérdida de Rafter durante 3 segundos, no, 1 segundo. Finalmente había engañado a los vigilantes fingiendo estar loco, pero no esperaba que lo volvieran a monitorear. Sin embargo, esta vigilancia no debería durar mucho, porque el uso de Rafter como peón era demasiado obvio. Entonces Hobart pensó que, en el futuro, el uso del poder de la nación del desorden en Backlund debía restringirse. Aunque el proceso de Jorge III para convertirse en Dios fue apresurado y su estado debía ser muy delicado, recordó que parecía haber utilizado una escapatoria para saltar directamente de la secuencia 5 a la secuencia 1. Pero con la bendición de Adán, el estado actual de Jorge III debería ser muy frágil, posiblemente más fácilmente atraído por el poder de la nación del desorden que por el rey de los ángeles. Después de hablar un rato, Jessica se despidió. Mirando el llavero en su mano, Hobart no le dio mucha importancia y lo guardó en su maletín. Aunque estas dos villandes habían mostrado bastante amabilidad, no se conocían muy bien. Tras un día de trabajo fructífero,
Hobart salió de la oficina con su maletín. Estaba pensando qué cenar cuando vio un carruaje con el emblema sagrado oscuro bloqueando la puerta. Loretta abrió la puerta y sonrió, hora de trabajar. Capítulo 193, uniéndose a la operación Nick Talks. En el carruaje, Hobart se frotó el estómago y preguntó: ¿Hay comida? Nuestro salario no incluye subsidio para comidas, respondió Loretta. Podemos comprar 2 comidas sencillas en el restaurante con antelación para ir tirando. De acuerdo, dijo Hobart. Necesito regresar y recoger algunas cosas para los preparativos finales. Ningún problema. De vuelta en la casa alquilada, Sio y Force aún no habían regresado. Hobart les dejó una nota, luego fue a su habitación y, a su manera, trajo la estatua de teletransportación, el collar espiritual y la cuchara psicológica al mundo real. Después, revisó su madera de la orden y su piedra incontrolable, especialmente la piedra incontrolable, que debería ser especialmente efectiva contra la Orden Aurora. Al ponerse el collar espiritual, Hobart sintió inmediatamente un pequeño calor en su bolsillo, el llavero de Jessica. Lo sostuvo en la mano y notó que estaba más cálido de lo habitual. Parecía que no podía llevarlo junto con el collar espiritual al mismo tiempo. Dejó el llavero en el cajón, hizo una última revisión de sus pertenencias y se dirigió al lugar de la operación con Loretta en el carruaje. Solo entonces Loretta dijo: Después de rastrear a Jaime, encontramos un total de 6 miembros de la Orden Aurora, incluido Iman, a quien mencionaste antes. Hobart quedó atónito. Los halcones nocturnos habían trabajado mucho últimamente. Espera, esto no es del todo normal. Sintió que los resultados eran demasiado buenos. ¿Esa gente es realmente miembro de la Orden Aurora? Sé lo que te preguntas, sonrió Loretta. La Orden Aurora existe desde hace mucho tiempo, sus miembros no son tontos. Pero según nuestras observaciones, Jaime nos está dejando descubrir deliberadamente a estos miembros. Hobart comprendió de inmediato. ¿Quiere escapar del control de la Orden Aurora? Recordó que la Nebus había hecho algo similar. Así es, eso pensamos, dijo Loretta. Si seguimos monitoreando, podríamos encontrar a más miembros, pero podría alertarlos, así que decidimos tomar medidas y capturar a los 6 ahora. Hobart asintió. Era la decisión más inteligente. Si la Orden Aurora notaba la vigilancia, tal vez no podrían atrapar ni a 6. Loretta agregó: Nuestro equipo está formado por 3 personas, tú, yo y Borgia. Él ya llegó y ha estado monitoreando el objetivo. El objetivo es una zeta de las sombras de secuencia 7. Tienes experiencia luchando contra esa secuencia, así que no necesito explicarte sus habilidades. Precisamente por tu experiencia, nuestro equipo estará liderado por ti, con Borgia y yo como asistentes. La exigencia del capitán es no dañar a inocentes y someter al oponente, vivo o muerto. Ella sonrió y dijo: Creo que los 3 de secuencia 8 deberíamos manejar al oponente con relativa facilidad. Te equivocas, respondió Hobart. Somos una secuencia 7 y 2 secuencias 8. Entonces deberías escribir una solicitud para que te suban al menos 6 libras más de sueldo la próxima semana, dijo Loretta emocionada. 12 libras a la semana es un sueldo relativamente alto incluso para la clase media. Hobart sonrió con impotencia. Tu concentración es realmente difícil de describir. Mientras hablaban, el carruaje se detuvo frente a un restaurante. Hobart y Loretta fueron a comprar algo para comer y ella no olvidó llevar uno para Borgia. Luego, el carruaje se dirigió a la calle Gaspín 107, en el distrito Puente Sur, lugar del operativo. El carruaje se detuvo justo después de entrar en la calle Gaspín. Hobart y Loretta bajaron y caminaron unos minutos hasta el puesto de vigilancia.
El punto de vigilancia era un cuarto de servicio frente al 107. Al entrar, Hobart olió la humedad. Los tres vigilaban el lado opuesto mientras comían sus sencillas comidas. El 107 era un edificio de apartamentos de 3 plantas y una sola puerta. El objetivo vivía en el segundo piso. No podían verlo directamente, pero podían observar si salía por la puerta o la ventana. Era el final de la jornada laboral y muchos residentes llegaban cansados a casa. Hobart y los demás tenían que examinar cuidadosamente a todos los que salían para evitar que el objetivo escapara disfrazado. Borgia, al enterarse de que Hobart ahora era secuencia 7, finalmente reaccionó de forma más normal. El poder de combate de nuestro equipo es excesivo. Podemos apoyar a otros equipos después de completar la captura. Gracias a Borgia, Hobart supo más detalles. El equipo de los halcones nocturnos de Backlund había llegado casi con toda su fuerza, dividido en 6 equipos para capturar simultáneamente a los objetivos a medianoche. Había 6 objetivos, uno de secuencia 6, Hillman, liderado por Thomas, uno de secuencia 7, objetivo del equipo de Hobart, 2 de secuencia 8, incluyendo a Jaime, y 2 de secuencia 9, incluyendo a Kate, a quien Hobart había descubierto. Al principio, Thomas quería que estos miembros se reunieran, pero ya tenían métodos para evitarlo, no se juntaban, se comunicaban con mensajes cortos y las reuniones eran breves. Por eso debían dividirse en equipos y capturarlos simultáneamente. Tras terminar sus comidas, Hobart y su equipo confirmaron el plan. Thomas confiaba mucho en ellos y no dio instrucciones a Loretta ni a Borgia, quienes miraron a Hobart. Como soy la fuerza principal, sigan mis órdenes, dijo Hobart sin dudar. El plan no debe ser complicado. Ustedes dos se esconden en la calle. Yo atacaré desde la puerta. Si mi ataque va bien, los haré salir y ustedes abren fuego para convertirlo en un colador. Si mi ataque no funciona, ustedes entran por las ventanas y atacamos desde ambos lados. Hobart ya había usado esta estrategia en operaciones anteriores y había funcionado muy bien. Borgia estuvo de acuerdo. Cuanto más simple, mayor la probabilidad de éxito. Loretta también asintió, así que se turnaron para vigilar y prepararse. Entre 7 y 8 de la noche, el olor a comida de los hogares se esparcía por la calle. A las 9, los faroles se apagaron gradualmente. A las 10, casi no quedaba nadie. Hobart y los demás hicieron los últimos preparativos. Cerca de las 11:50, Hobart tomó la iniciativa. Abrió la ventana del descansillo, escaló al segundo piso sosteniendo la estatua de teletransportación en una mano y una pistola en la otra, y pateó la puerta. Suspiró. Después de secuencia 7, su fuerza había aumentado mucho. JE, una risa siniestra surgió en la habitación oscura, como si figuras fantasmales parpadearan. Capítulo 194, la fuerza actual de Hobart. Hobart no disparó de inmediato al ver la figura, porque según la información de la estatua de teletransportación, solo había una persona en la habitación y las otras eran ilusiones. Sin embargo, la atmósfera parecía la del dominio del segador y Hobart sintió un repentino miedo espiritual. Aún así, entró y sintió ojos mirándolo desde todas partes, dificultando incluso a la estatua distinguir al enemigo real. La sensación de estar rodeado de espíritus malignos era insoportable. Supuso que ese dominio espectral debía ser una habilidad especial del oponente en la etapa de escucha. Los villanes de esa secuencia adquirían habilidades extrañas al escuchar y en la secuencia de Aceta de las sombras se volvían impredecibles y formidables. Hobart guardó la pistola, dio un paso más y sacó varias piedras incontrolables. Una serie de voces siniestras resonaron. Full arrogante, ¿crees que puedes vencerme? Las figuras oscuras intentaron atraparlo, y su espiritualidad advirtió que ser agarrado dañaría su cuerpo astral.
El cuarto estaba lleno de terror, aunque Hobart no sentía miedo, su espiritualidad temblaba. Gracias al collar espiritual, pudo controlar ese miedo. Justo cuando las sombras estaban a punto de atraparlo, Hobart lanzó 3 piedras incontrolables rápidamente hacia la voz, realizando una saturación de bombardeo mientras entonaba el conjuro. Distorsiona. 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 Una poderosa energía de distorsión llenó la habitación, haciendo que todo pareciera frágil. Las sombras se congelaron, como marionetas sin cuerdas, manteniendo su última pose. Mientras lanzaba las piedras, Hobart completó el proceso de soborno y siguió con su combo. Debilita. Gran parte de las sombras desaparecieron y la habitación ya no era totalmente oscura, unos rayos de luz entraron, señal de que el poder del oponente se había debilitado. Por eso Hobart se atrevió a enfrentarlo directamente, ahora que era secuencia 7 y con varios artefactos, algunos efectivos contra el camino de su picante secreto, estaba seguro de su fuerza. Después de ser villano de tanto tiempo, Hobart entendía que el camino del Emperador Negro era un desafío al orden y las reglas. Estos caminos requerían valentía para enfrentar a los enemigos de frente, a diferencia del camino del vidente. Incluso se preguntaba si Klein era Klein el cobarde porque eligió ese camino, o si eligió ese camino porque era cobarde. Cada camino tenía su carácter, los videntes de secuencia 9 tenían un aura charlatana y poca defensa, por lo que debían seguir su corazón. Uno de los rasgos de un abogado de secuencia 9 era que les gustaba discutir, sin muchas habilidades, debían aguantar. Pero al llegar a Bárbaro, ya no podían aguantar y usaban la fuerza física. La personalidad cambiaba según las habilidades, y Hobart disfrutaba actuar con audacia, sintiendo su espiritualidad más viva. Claro, sería audaz cuando debía, pero si enfrentaba a secuencia 6, usaría trucos sucios sin problema, como usar la estatua de teletransportación para poner una piedra incontrolable bajo el enemigo y tomar ventaja. Frente a enemigos superiores, sabía cuándo retirarse. Ser audaz no era ser estúpido. Estas ideas pasaban por su mente mientras volvía a la misión. Aunque estaba en territorio de la Zeta de las sombras, Hobart tomó la ventaja con su primer movimiento. Te tengo. Rió. La estatua de teletransportación encontró a la Zeta de las sombras, que luchaba por mantener el control. El oponente se movía lento y débil, como un cordero para la matanza. Con un teletransporte, el Zeta apareció frente a Hobart. Hobart sonrió y sacó su pistola. ¿Quién es el tonto ahora? Cuando disparó, el Zeta usó su habilidad y se volvió etéreo para esquivar la bala. Pero su hombro izquierdo se hinchó, como si una nueva cabeza fuera a crecer. Había usado su poder villante de nuevo, acercándose a perder el control. Hobart disparó otra vez con calma. Las sombras se reunieron para proteger al ermitaño y bloquearon la bala. La atmósfera de miedo del dominio espectral se disipó y las habilidades de la Zeta fueron derrotadas. Aprovechando la distracción, el Zeta saltó por la ventana. Pero justo cuando corría, Hobart lo movió hacia atrás con la estatua de teletransportación. El Zeta estaba atónito. ¿No acababa de saltar por la ventana? ¿Perdía el control o alucinaba? Hobart no se contuvo. Explosión. Disparó por tercera vez. El Zeta ya no usó sus poderes villante. Desesperado, esquivó, recibió un disparo en el hombro y saltó por la ventana. Crash. La ventana se rompió, pero el Zeta volvió frente a Hobart, con la boca abierta. ¿No estaba saltando por la ventana? ¿Cómo aparecí delante de ti? En condiciones normales, el Zeta habría sospechado que era la habilidad del artefacto sellado del enemigo, pero ahora su mente estaba llena de susurros que lo volvían loco.
Explosión. Otro disparo. El tiro impactó la cabeza de la Z. Instintivamente, volvió a volverse etéreo para esquivar, pero perdió aún más el control. Viéndolo débil, Hobart perdió espiritualidad en la cuchara psicológica. Locura. El AZ perdió el último aliento. Justo cuando estaba a punto de perder el control por completo, Hobart disparó 2 tiros más, atravesando su cabeza. Al ver que el oponente seguía perdiendo el control, Hobart guardó su arma y usó la estatua de teletransportación para llevar a la Z a la calle. Van, 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 van. Loretta y Borgia, tendidos afuera, dispararon sin parar. El AZ cayó, los tics instintivos cesaron y no mostraba más signos de pérdida de control. Loretta sopló el cañón de su pistola y dijo: «Puedo cobrar mi sueldo con la conciencia tranquila después de gastar todas las balas». Capítulo 195, Cerco y supresión de los miembros de la Orden Aurora. Desde que Hobart abrió la puerta de una patada hasta que el AZ de las sombras fue acribillado a balazos, no pasó más de 1 minuto. La operación de captura concluyó con éxito. Borgia le preguntó a Hobart: ¿vamos juntos a apoyar a los otros equipos? ¿O dejamos que Loretta limpie el campo de batalla ella sola? Cuando conoció a Hobart, este no era más que un secuencia 9, un villano de salvaje y de carácter irascible. Pero ahora Hobart podía encargarse solo de un secuencia 7. Borgia vio eso con claridad. Sus últimos disparos, y los de Loretta, fueron más bien para dar la sensación de que participaban. Sin ellos, Hobart habría abatido al enemigo igual. La cortesía de Borgia hacia Hobart era, en realidad, un reconocimiento de su fuerza. Hobart asintió. Bien, ¿qué equipo está más cerca de nosotros? El equipo que captura a Eyman, respondió Borgia. Al escuchar ese nombre, Hobart le dijo a Loretta: déjalo en tus manos, vámonos. Justo cuando Hobart y Borgia subieron al carruaje, muchas personas que se despertaron por los disparos asomaron la cabeza a investigar. Loretta levantó su placa y gritó: «Asunto policial». Todos se asustaron y rápidamente se apartaron. En el carruaje, Borgia explicó el plan para capturar a Eyman. Según nuestro análisis, Eyman debería ser un estafador, un secuencia muy astuto y ágil. Por eso desplegamos un secuencia 8, 2 secuencia 9 y llevamos un artefacto sellado de grado 3. Hobart asintió. Thomas, el halcón nocturno experimentado, sabía dónde desplegar tropas pesadas. Aunque los estafadores no tienen muchas habilidades especiales, subestimarlos sería una gran pérdida. El carruaje avanzaba rápido por calles desiertas. Aunque hubiera peatones, se apartaban. El distrito del Puente Sur es principalmente residencial, sin muchas calles concurridas. Por eso estaba tan tranquilo. Mientras Hobart y Borgia charlaban distraídamente, sintieron peligro espiritual. Antes de reaccionar, una enorme sombra negra se estrelló contra los caballos del carruaje. Derribó a los animales, levantó sus largas garras y partió a uno por la mitad, esparciendo sangre y vísceras por el suelo. El carruaje se estrelló contra un edificio. Carro Hobart actuó rápido y se teletransportó a sí mismo, a Borgia y al cochero a un lado de la calle. Explosión. A la luz de las farolas, vieron un monstruo humanoide cubierto de negro, alto, con extremidades largas y garras afiladas. Su cabeza era una masa de globos oculares unidos por mechones de pelo, sin ningún otro órgano. Con solo mirarlos, uno sentía cómo la locura en el alma comenzaba a liberarse y la razón se perdía. Hobart y Borgia miraron hacia otro lado, sorprendidos. Era Backlund. ¿Por qué aparecía un monstruo tan agresivo? El monstruo parecía disfrutar matando.
Otro zarpazo arrancó la cabeza del otro caballo. El cochero, empleado de la compañía de seguridad Blackthorn, huyó sin pánico. Hobart teletransportó el bastón del carruaje a su mano y evaluó al monstruo, sediento de sangre, atacaba a los más débiles y su inteligencia parecía baja. Hobart y Borgia sacaron sus bastones y atacaron. Aunque el golpe sonó fuerte, el bastón de Borgia se rompió y su mano sangraba. El bastón de Hobart solo adormeció su mano, pero lograron romper 2 patas del monstruo. Este cayó con los ojos esparcidos. Hobart se preguntó si lo habían derribado. Pero justo entonces, 2 halcones nocturnos llegaron gritando. No dejen que los globos oculares se acerquen a ninguna carne y sangre. Era tarde. Las miradas ya estaban fijas en los cadáveres de los caballos. La carne y sangre parecían moldearse y casi al instante se transformaron en 2 monstruos humanoides, con pelo largo y 4 enormes ojos de caballo. Los 3 monstruos cargaron contra el secuencia 9 entre los halcones. Hobart usó la estatua de teletransportación para cambiar las posiciones de los monstruos y proteger al aliado. Un halcón nocturno explicó. Este monstruo fue invocado por Eyman y ya mató a mucha gente. Los globos oculares transformaron el cadáver de una víctima, atrapando a 3 halcones. El cuerpo principal escapó del control. Los 3 halcones, con un compañero herido, lograron controlar al monstruo transformado y lo persiguieron. Hobart mantuvo a los monstruos dentro del alcance de su estatua teletransportadora, teletransportándolos de vuelta cuando intentaban escapar. Dijo a Borgia, que era buen tirador. Dispara a esos ojos. Son la clave. Pero Borgia temblaba. No puedo mirar esos ojos. Los monstruos cargaron contra Hobart, quien no esquivó y lanzó un bolígrafo al cuerpo principal, activando su soborno. Debilita. Había encontrado la forma de lidiar con ellos. Capítulo 196. La curación de Hobart. El monstruo de múltiples ojos tenía un poder ofensivo altísimo, con habilidades similares a la magia de la carne y una tenaz vitalidad, lo que lo hacía difícil de dominar. Su única debilidad era su baja inteligencia. La estatua teletransportadora de Hobart era muy efectiva contra él. Aunque Borgia y los halcones estaban indefensos, Hobart pudo controlar la situación. Con su poder actual, Hobart no podía eliminarlo directamente, así que observó cuidadosamente. Cuando el monstruo atacó, Hobart usó su cuchara psicológica para lanzar hipnosis. Cierra los ojos. Los ojos no tenían párpados, pero perdieron el brillo y Hobart pudo mirarlos directamente. Los 3 cuerpos del monstruo se ralentizaron y perdieron propósito. Fuego. Ordenó Hobart, sacando su pistola. Apunten a los globos oculares. Primero eliminemos a los 2 monstruos pequeños. Las balas comenzaron a romper los ojos, de los cuales fluía un líquido gris y maloliente. Los monstruos de los caballos fueron eliminados primero, su carne colapsó en pedazos de carne que se retorcían. Pero el cuerpo principal despertaba de la hipnosis, atacando instintivamente. Todos recargaron rápidamente. Hobart fue el más veloz, teletransportando las balas dentro de la pistola. Aunque la recarga era rápida, era demasiado tarde, el monstruo atacaba con furia. Hobart usó otra habilidad del sobornador, encantó. El monstruo, poco inteligente, dudó y no atacó bajo el efecto de debilitar e hipnosis. Mientras vacilaba, recargaron y dispararon nuevamente. Una y otra vez, los globos oculares fueron destruidos. Pero el cuerpo principal no colapsaba. Hobart notó un mechón de pelo entre los ojos. Pidió a Borgia. Aprovecha que se mueve lento y agarra ese mechón de pelo.
Usó hipnosis otra vez, y el monstruo solo se volvió reacio a moverse. Borgia evitó el ataque y arrancó el mechón con 2 globos oculares. El monstruo colapsó en pedazos de carne podrida. Pero el mechón susurraba locamente en la mano de Borgia. Él lo lanzó lejos. Los globos oculares seguían girando, conectados por el pelo, y mirarles causaba caos en la mente. El mechón volvió a formar un cerebro de pelo. Hobart dijo: parece un artefacto sellado. Debe ser de un Ross Bishop fugitivo. Quizá Eyman no invocó al monstruo, sino que usó el artefacto para crear el monstruo. Cubrió el mechón y ojos con su abrigo y pidió a Borgia que lo cuidara, advirtiendo que no lo tocara directamente. Luego pidió a los otros 2 halcones que lo llevaran a la zona de captura para buscar pistas sobre Eyman. Borgia se quedó a guardar la escena. Al llegar, escucharon llantos. Las casas estaban destrozadas y muchas familias masacradas. Los halcones sonrieron amargamente. El capitán Thomas les había dicho que no querían dañar inocentes, pero fallaron. En la calle yacía un vigilante herido, un médico vecino intentaba tapar la herida en su pijama. Al ver a Hobart, suspiró. Se está muriendo. Brian, líder del escuadrón, le pidió al doctor que salvara a los demás mientras él hablaba con el herido. Tomó la mano del herido. ¿Tienes algo que decir? Dile a Mary que la amo, dijo Will, agonizando. Brian asintió y prometió contarlo. Will se disculpó por haber rasgado el abrigo de Brian en la ceremonia de compromiso. Brian se molestó un poco, pero vio la situación y suspiró. Vete en paz, te perdono. Entonces Hobart preguntó: ¿terminaste tus últimas palabras? Will asintió. Voy a coserte la herida, dijo Hobart. Es inútil, respondió Will. Siento que mi vida se... Pero Hobart no perdió tiempo. Sacó la aguja y el hilo que le había pedido a Force, metió los órganos internos y cosió la herida. Brian vio que el sangrado se detenía. Hobart lanzó un hechizo de curación. Will perdió el estado moribundo. La alegría llenó el ambiente, pero Hobart y Brian intercambiaron miradas con expresiones complejas. Capítulo 197, la cosecha de la acción. Ahora no es momento de coquetear, interrumpió Hobart al contacto visual entre los 2 miembros de la Guardia Nocturna. Will perdió demasiada sangre. Aunque su vida no corre peligro, sigue muy débil. Descansen aquí, y los demás vengan conmigo a registrar la residencia de Eyman. Brian asintió y guió a Hobart por el camino. Tras la partida del equipo, Will finalmente sintió la maravilla del mundo místico. Casi había muerto, pero seguía vivo. En ese momento pasó el médico que lo había rescatado. ¿Tú no estás muerto?, preguntó, incrédulo. Will se levantó con paso vacilante y respondió: Doctor, gracias por atenderme. Sí, bueno, soy un buen cirujano, uno de mis compañeros. Señor de las tormentas. Debo estar soñando, exclamó el doctor. Solo en sueños habría un cirujano capaz de curar heridas al instante. Hobart y los otros 2 llegaron a la residencia de Eyman, un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso. Ambas habitaciones estaban desordenadas y llenas del olor a carne podrida. Hobart notó varias vasijas grandes de cerámica rotas en el suelo. El mal olor provenía de esos fragmentos. Sobre una mesa cercana, también había una vasija más pequeña con una tapa asegurada por una hebilla de hierro. Ese pequeño frasco debería ser lo que Eyman usaba para guardar objetos sellados, pensó Hobart, y estos grandes frascos rotos debían contener mucha carne podrida.
El cuerpo principal del monstruo de múltiples ojos debería estar reconstruido con esta carne podrida. De repente, se dio cuenta de algo importante. Aunque su capacidad para descubrir lagunas y resumir reglas no se había fortalecido, su capacidad de observación era ahora mucho más aguda, permitiéndole encontrar rápidamente las pistas que buscaba. Por ejemplo, vio una tubería en el suelo, algo que Eyman dejó atrás, pero Hobart no se lo recordó inmediatamente a los demás miembros de la Guardia Nocturna. Le dijo al miembro de Secuencia 9. Lleva esta vasija de cerámica a Borgia y haz que guarde el objeto sellado. Espera, debería haber algo más. Ah, lo encontré, llevémoslo juntos a Borgia. Lo que encontró fue un clip de madera que había caído al suelo. Usarlo para sujetar el objeto sellado evitaría que éste lo afectara. Después de que el miembro de Secuencia 9 se fue, Hobart le dijo a Bran. Ve a la habitación de adentro y busca si hay algo del cabello de Eyman o alguna de sus pertenencias personales desechadas. Brian, habiendo visto la fuerza de Hobart en la batalla anterior, estaba dispuesto a obedecer sus órdenes. Cuando quedó solo en la habitación, Hobart tomó la pipa que estaba medio cubierta por una teja y la guardó en su bolsillo. Antes, sin un camino de adivinación, no se habría atrevido a guardar pistas, pero ahora que el señor K había llegado a Backlund y tenía ese camino, planeaba conservar esta pista. Quizás podría encontrar más guaridas de Eyman. La última tenía más de 3.000 libras en efectivo y propiedades. Si encontraba una o dos más, sería rico. Antes había obtenido la pipa de Eyman, pero entonces solo era Secuencia 9, y por involucrar a la Orden Aurora no se atrevió a guardar tales pistas. Ahora es diferente. Ya es Secuencia 7, y del tipo que puede enfrentarse a otro Secuencia 7 sin miedo. Además, sabe que Eyman está decidido a abandonar la Orden Aurora. Eso le quitaba preocupación sobre que Eyman o los lunáticos de la Orden siguieran esta pista. Minutos después, Bran dijo. He buscado, Eyman fue muy cuidadoso y no dejó ninguna pista. Hobart asintió. Saldremos a la calle a esperar el seguimiento. Da una vuelta y pregunta si hay personas con extremidades amputadas o heridas graves. Tráelas y las suturaré. Brian bajó inmediatamente, muy agradecido. Poder salvar a alguien aliviaría el castigo que recibió su equipo. Hobart tomó una silla y se sentó junto a Will. Mientras descansaba, ordenó sus pensamientos sobre la batalla anterior. Al derrotar al monstruo de múltiples ojos, sintió la vitalidad de su espiritualidad y la liberación de la poción. Se dio cuenta de que el proceso de derrotar a ese monstruo debía resumir información importante sobre la digestión de la poción soborno o sobre su propia secuencia. Revisó la batalla, encontró la debilidad del monstruo y la abordó con flexibilidad. Tras reflexionar, comprendió que el combate respondía a las características del soborno. El soborno es el proceso de encontrar debilidades y usar esas debilidades para lograr un objetivo. Por ejemplo, si un funcionario es lujurioso, esa es su debilidad y se puede usar para sobornarlo. Así, en batalla, en la corte o en el campo, encontrar las debilidades y usarlas para ganar es sobornar. Entonces su mente se abrió y entendió la descripción del sobornador en la carta del Emperador Negro. El verdadero soborno ha comprendido el verdadero significado de lagunas. Las debilidades del oponente son sus lagunas, y la poción llamada soborno enfatiza la primera parte, encontrar canales para el soborno. Es un proceso de búsqueda de debilidades y lagunas. Finalmente entendió por qué la palabra lagunas estaba entre comillas, se refiere al concepto más amplio de lagunas, no solo en reglas o leyes. Al darse cuenta de esto, sintió la vivacidad de su espiritualidad y comprendió el verdadero significado de la poción sobornador. En ese momento, Bran llegó con varios residentes gravemente heridos. Hobart recuperó la conciencia y comenzó a suturarlos.
Más de media hora después, llegó la policía y se les encargó el seguimiento. Hobart y los miembros de los Nighthawks regresaron a la compañía de seguridad Blackthorn. Como los demás equipos aún no habían regresado, excepto los insomnes, se dispusieron a descansar en el salón. Hobart se acostó en un sofá y durmió 2 o 3 horas antes de que Borgia lo despertara. Todos los miembros de la Guardia Nocturna estaban reunidos en la sala de conferencias para informar sus resultados. Las acciones no fueron fluidas para capturar a Ilman y Eyman. Ilman había previsto el plan y usó medios místicos para invocar a una secuencia 5 en su ayuda. Incluso con los 2 a 365, Ilman logró escapar, aunque resultó gravemente herido y podría no recuperarse completamente. Tras conocer los resultados, Thomas dijo: no hay duda de que Hobart jugó un papel importante en esta operación. No hacía falta mencionar que Hobart casi mató a la Zeta de las sombras él solo, excediendo la tarea que Thomas le encomendó. El apoyo y la interceptación de Hobart fueron las principales razones del elogio de Thomas. Capítulo 198. El verdadero rostro del Mar Berserk. En la reunión, Thomas informó que la policía lanzaría varias operaciones para arrestar a los cultistas involucrados. Durante la vigilancia, los Nighthawks descubrieron muchas personas comunes que creían en dioses malvados, pero eso no era de su jurisdicción. Tras la reunión, Thomas llamó a Hobart a su oficina. Sin tu apoyo oportuno, muchas más personas habrían muerto en el distrito del Puente Sur esta noche, dijo Thomas. Con esta contribución puedo solicitar recompensas para ti. Como no necesitamos proveerte materiales para la promoción y capacitación, tienes 2 opciones de recompensa. La primera son 500 libras en efectivo, la segunda es una quinta parte de una característica del juez Villande. Generalmente es difícil contratar a un secuencia 7 para una batalla peligrosa como esta por 500 libras, pero tú eres miembro de los Nighthawks, recibes salario y estás protegido por la diosa Evernight, así que estas 500 libras son solo un premio, no un pago. Hobart eligió la segunda opción. Así, sumando sus méritos, ya tiene 4/5 de la característica juez Villande. Para los Villandes oficiales, eso equivale a un secuencia 6, con un valor de unas 2.500 libras. Para Hobart, significaba otras 4 pilas de oro. Thomas asintió. Reportaré tus méritos y registraré tu acumulación. Hobart preguntó: ¿puedo usar mis canales para otorgar recompensa a Eyman y Ilman y asignarles tarea para capturarlos? Thomas se mostró desconcertado, pero dijo que sí. Tras pensar un momento, Thomas dijo: la recompensa de Eyman puede ser de 600 libras y la de Ilman de 1500, vivo o muerto. Si los Nighthawks los capturan antes, recuerden retirar la recompensa y la tarea. Normalmente, la recompensa para secuencia 8 es entre 400 y 500 libras, pero Eyman es un estafador muy astuto, así que su recompensa sube a 600. La recompensa para secuencia 6 suele estar entre 1800 y 2000, pero Ilman, herido, recibe solo 1500. Thomas puede decidir estas cosas y reportarlas luego al arzobispo. A Hobart le gustó especialmente la frase vivo o muerto. Significaba que podría recibir 600 libras con el cuerpo de Eyman y también obtener su característica Villande, vendiéndola por más. Tras cerrar los méritos, Hobart redactó un informe de la operación. Borgia, que estaba de guardia, le dijo: haré que el cochero te envíe de regreso. Hobart se quedó atónito y miró su ropa, manchada de sangre. Si tomaba un taxi, el cochero probablemente lo enviaría a la comisaría. Al salir de la compañía Blackthorn, amanecía. La niebla era densa en Backlund.
Aunque las luces del carruaje estaban encendidas, el cochero fue prudente y no fue rápido. En el carruaje, Hobart vio las figuras que madrugaban para trabajar a través de la niebla. Sintió una sensación de logro al proteger la ciudad. Pensó para sí. Quizás por eso muchos villanes oficiales están dispuestos a proteger una ciudad con sus vidas. En el Mar Berserk, Alger ordenó al Blue Avenger navegar fuera del canal, preparándose para deshacerse de 2 veleros que los habían seguido durante días. Teóricamente, la velocidad del Blue Avenger era mayor, pero los perseguidores eran seguidores del dios del mar Calbetua, por lo que Alger desconfiaba. La brisa del mar agitaba las velas y las olas empujaban el barco. Al navegar hacia el mar desconocido, el cielo estaba despejado y la brisa suave, igual que en el canal. Pero al cabo de minutos, una nube blanca apareció en el horizonte y pronto se volvió negra. En 1 o 2 minutos, el cielo se cubrió de nubes oscuras y fuertes vientos y olas de varios metros se levantaron. Este era el mar desconocido del Mar Berserk, donde los cambios eran drásticos en minutos. Alger sostuvo su cetro de cristal y observó atento las nubes. Los marineros luchaban por gobernar el barco y levantar las velas. No entendían por qué el capitán los llevaba hacia el mar desconocido. De repente, comenzó a caer granizo, primero del tamaño de frijoles, luego manzanas y algunos del tamaño de sandías. La tripulación estaba desesperada, el granizo grande podía matar o hundir el barco. Alger sujetó el cetro con fuerza y desató una tormenta que protegió al Blue Avenger del granizo. La tormenta duró mucho y protegió el barco. Alger respiró aliviado. Por suerte tenía el cetro de zafiro cristalino, sin él, no habría podido escapar de los perseguidores. Podría haber pedido ayuda a los castigadores en una isla, pero eso habría expuesto la ubicación de las ruinas. La tormenta también azotó los 2 veleros, pero eran solo asistentes del dios del mar, inferiores al poder de Alger, asistente del señor de las tormentas. Pronto, los veleros fueron hundidos por el granizo y las olas los devoraron. Alger sonrió y dirigió el barco para alejarse del mar desconocido. La tripulación lo miró con admiración y curiosidad. Alger ya había encontrado una excusa para la locura del viaje. Cuando fueron a la isla a divertirse, me dieron un amuleto de tormenta de alto nivel. Las miradas interrogativas desaparecieron. Voy a descansar. No me molesten por un rato, dijo Alger y entró a la cabina del capitán. Ahí revisó 6 páginas del diario y el patrón copiado de las ruinas. Al llegar las 3 en punto, la visión de Alger se envolvió en niebla gris. La reunión de tarot de esta semana había comenzado. Capítulo 199. La comisión del asesinato del embajador. Al ver al misterioso señor tonto y al emperador con sus asombrosas reservas de conocimiento, Alger finalmente respiró aliviado. Sonrió levemente, sabiendo que, sin importar los peligros que enfrentara en el mar, el Club del Tarot era su mayor apoyo. La jueza Audrey notó la expresión de Alger, pero decidió saludar a todos primero y luego preguntó: «Señor Colgado, ¿ha experimentado algún cambio importante?» «Sí, pero ahora no es momento de hablar de eso», dijo Alger con una leve sonrisa. «Primero entregaré las 6 páginas del diario de esta semana». Después de que el diario se materializó, Alger elogió: «Señor tonto, también pregunté por una pieza de información sobre la orden secreta». En los vastos océanos, las noticias no están bloqueadas, solo que no llegan a tiempo. Esos grandes piratas también valoran la inteligencia. Muy bien, asintió levemente el tonto Klein, haciendo una señal a el Colgado para que contara la historia. Alger dijo: «Muchos piratas afirman haber matado a miembros de la orden secreta. Sin excepción, todos son de la secuencia 6.
Se preparan para contratar barcos piratas para adentrarse en el mar de Sonia, y algunos también preguntan por el paradero de las sirenas. Hablando de esto, Alger miró al emperador. Según su descripción la semana pasada, se puede especular que las sirenas son parte indispensable de la ceremonia de ascenso de la Orden Secreta, y debería haber sirenas en las profundidades del mar de Sonia. Para Klein, esta información era muy importante. También había oído que se requiere un ritual cuando la secuencia 6 asciende a la secuencia 5. Y Argel aportó dos datos importantes, las sirenas y el mar de Sonia. Muy bien, también has saldado tus deudas, dijo Klein con voz suprema. Gracias por su generosidad. Alger sabía que su información era mucho menos completa que la del emperador. Esta vez, Klein no se apresuró a leer el diario, sino que golpeó con los dedos el borde de la antigua y larga mesa. Voy a dar una misión. Aquí viene, pensó Hobart, el plan de 5 libras para asesinar al embajador ya está aquí. Ian, quien encargó a Sherlock Holmes investigar a su jefe, probablemente nunca imaginó que esa comisión de 5 libras provocaría la muerte de un embajador. Esto es una auténtica escena famosa. ¿Misión? Aubrey movió las orejas y abrió los ojos de par en par, sorprendida, expectante e inquieta. Recordó claramente que esta era la primera vez que el señor Tonto le encomendaba oficialmente una misión. Al mismo tiempo, notó que el colgado parecía no haber cambiado, pero en realidad estaba inusualmente nervioso. Incluso el emperador, que siempre mantenía la compostura, parecía un poco emocionado. ¿Por qué sus movimientos y expresiones se parecían tanto a los de alguien viendo un drama emocionante? Por falta de tiempo, Aubrey no profundizó en este tema y volvió a mirar el sol, quien parecía ignorar todo, como si esto fuera algo muy normal. Puedes aceptarlo o no, dijo Klein en tono relajado. Mi otro bendito ha llegado a Backlund. Quiere completar algo, pero no le conviene presentarse. ¿Otro bendito? Alger asintió como si reflexionara, sin sorpresa. Para él, era un hecho que un ser poderoso como el señor Tonto poseía múltiples bendiciones. Aubrey se sintió algo culpable. Sentía que aún le debía una recompensa generosa al bendito del señor Tonto. Después de todo, había recibido recompensas de 3 países por quilangos, sumando unas 30.000 libras. En teoría, debería darle al menos la mitad al bendito del señor Tonto. Hobart se quejaba en su corazón, ¿qué demonios es otro bendito? ¿Se llamará Sherlock Moriarty? Y parece mucho al otro bendito, Klein Moretti. Seguro son gemelos, sí, hermanos gemelos perdidos hace mucho. Al ver el silencio general, Klein dio la misión. Lo que quiere lograr es asesinar al embajador de la República Intis en el reino de Loen, Beckerland Jean Madan. ¿Asesinar al embajador de la República Intis?, preguntó Aubrey desconcertada. Este acto podría provocar disputas entre ambos países, incluso una guerra. Como dama noble, lo primero que pensó fue en las relaciones internacionales. Sobre por qué el señor Tonto no lo hizo él mismo, ella sintió que era natural, como un pez gordo hace todo solo. Alger solo se sorprendió un poco, su atención estaba en otra cosa. El señor Tonto aún no puede interferir profundamente en el mundo real. Su suposición era correcta. Derrick, el sol, escuchaba con mirada perdida. ¿Qué es la República Intis? ¿Qué es un embajador? Este lenguaje tan complejo le parecía extraño. Hobart cambió de opinión. Con mi fuerza actual, si luchara 1 a 1, confío en cumplir la misión. El embajador no es militar, se centra en diplomacia y política, y no tiene mucha experiencia en combate. Pero no habrá oportunidad así. Un embajador está protegido por personas extraordinarias. Para asesinarlo, hay que entrar a la embajada. Algunos secuencia 6 con habilidades o artefactos sellados pueden hacerlo. Si es secuencia 5, entonces la certeza es absoluta. Klein miró a su alrededor relajado. ¿Quién acepta esta misión? ¿Qué recompensa esperan?
Audrey quiso levantar la mano pero dudó, no puedo matar a una persona inocente sin motivo. Hobart sonrió, creo que este embajador también es jefe de inteligencia de la República Intis. Extendió las manos, no he estado en contacto y desconozco detalles, pero sé que el embajador del reino Feinapoter apoyó una organización de culto en el condado de Gales del Sur, Reino de Loen. Estas organizaciones son inhumanas, exigen sacrificios de bebés. Pero el embajador Feinapoter les dio fondos. Tras su disolución, acogió a miembros que huyeron al continente sur y al reino Feinapoter. Audrey quedó atónita. No esperaba esa actitud del embajador Jem, amable y de voz suave. Señor emperador, ¿cómo sabe tanto? Participé en la operación para acercar y eliminar a esos cultistas. Si no hubiéramos matado a 2 esa noche, el embajador los habría enviado al continente sur. Hobart decía esto porque quien investigase solo encontraría al equipo mercenario que asaltó la sede. Sobre que él, Sio y otros mataron a los 2 cuadros y que iban al continente sur, no se lo contó a nadie. Así, aunque revelara esta información, no temía ser descubierto. Audrey dijo, le felicito, señor emperador. Sus acciones son la mejor interpretación de la justicia. Capítulo 200. Volver a ver elementos de la cultura élfica. Al escuchar el elogio de Audrey, Hobart sonrió ligeramente. Solo uso lo que sé como ejemplo. No creo que el embajador de la República Inti sea mejor. Alger pareció notar la duda de Audrey. Si los 2 países van a la guerra depende solo de si sus altos mandos quieren pelear, no de la vida o muerte de un diplomático. Añadió, no sé si este embajador es un villante, pero hay muchas pistas que indican que probablemente lo es. Además, debe haber muchos villantes a su alrededor, pertenecientes a la agencia de inteligencia de Intis. Este departamento está influenciado desde hace tiempo por la familia real original, los Sauron, y controla parte de la vía del cazador. Al escuchar la información del emperador y el colgado, la duda de Audrey desapareció de inmediato. Tras pensar unos segundos, miró hacia la cabeza de la larga mesa de bronce con cierta culpa. Señor tonto, intentaré completar esta tarea, pero puede que no tenga éxito. Yo también acepto esta tarea, explicó Alger con sonrisa. Aunque no estoy en Backlund, eso no significa que no pueda asesinar al embajador Bakerland. Para no mostrar especialidad, Hobart también dijo, yo también, pero al igual que la señorita Justicia, no estoy muy seguro. Solo Derrick no estaba integrado en el tema. Klein no esperaba que 2 secuencias 7 y un secuencia 8 aceptaran la misión. ¿Qué recompensas quieren? Alger y Hobart dijeron que lo hablarían cuando fuera oficial. Solo Grey soltó la fórmula de la psicóloga. Luego agregó con duda, se puede discutir tras completar la tarea. Si funciona, correré con los gastos. Aún le debo una recompensa a su bendito. ¿Recompensa? Klein respondió con normalidad, está bien. Entonces Klein comenzó a leer el diario de Roselle. Audrey suspiró aliviada y por fin habló. Aunque sería un poco embarazoso un tiempo, al menos se liberaba de la carga. Cuando Klein terminó, todos se fijaron en el colgado. Alger dudó un momento, pero dijo, estoy siendo perseguido por el bendito del dios del mar, Calbetua. Sonrió, por suerte sigo bajo la protección del señor tonto. Señor tonto, si la situación es urgente, ¿puedo pedir su ayuda? Le pagaré. Klein sintió un escalofrío. Aunque no sabía qué tipo de dios era el dios del mar, sabía que significaba un verdadero bendito de Dios. Su dios maligno era solo una cáscara vacía que solo aceptaba sacrificios y concedía cosas. Pensó, ¿por qué no intenta sacrificarme al dios del mar? Bueno, si es así, quizás sea quien organice la reunión del tarot en el futuro. Pero no podía mostrar miedo. Klein dijo, está bien. Sin embargo, la decisión de ayudar quedaba en el señor tonto.
Tras la respuesta de este, Alger continuó: tras volver al mar desde Backlund, retomé mi exploración y llegué a la primera ubicación marcada por las ruinas élficas. Está al noroeste de la isla Montaña Azul, cerca de una pequeña isla llamada Isla Met. Descansé una noche antes de explorar el sitio. Aprovechando la calma, anclé en el área designada y me sumergí mientras la tripulación descansaba. Al entrar al agua, encontré muchos monstruos marinos vagando. No sabrán qué significa, pero donde hay monstruos marinos suele haber barcos desaparecidos. Lo extraño es que tantos monstruos estén en la misma zona, pero no hay rumores de barcos desaparecidos cerca de Isla Met. Alger pausó y miró al emperador. Probablemente sospechaba que los monstruos eran atraídos por esa característica de villano de alta secuencia, pero no tenía conocimientos suficientes para asegurarlo. Hobart vio la mirada de Alger, pero no contestó, y luego: usé un objeto mágico para evitar a los monstruos, continuó Alger. Al seguir buceando vi luces en el fondo. Tras observarlas y confirmar que eran mi destino, avancé y encontré una estructura como una enorme burbuja. Había un espacio seco en el fondo del mar. Y la luz la emitía un coral desconocido para mí. Audrey escuchaba fascinada. Siempre soñó con aventuras en mares y regiones desconocidas. Siguiendo la narración del colgado, incluso imaginó explorar el fondo marino con Susie. ¿Pero por qué con Susie? Derrick escuchaba atento. Solo conocía descripciones breves del mar en los libros. Hobart también prestaba atención. Para él, era una experiencia nueva bajo guía. Alger siguió: entré y había oxígeno y aire fresco. En la penumbra vi un salón con estilo arquitectónico muy diferente al de los continentes actuales, muy parecido al estilo élfico de los murales previos. Al acercarme, vi gente viviendo dentro, vestidos como clérigos. Tras observar un rato, sentí que entrar era muy arriesgado, así que rodeé el lugar y encontré ruinas y escombros con algunos patrones. Señor Tonto, ¿puede ayudarme a materializar esos patrones? Con la aprobación del Tonto, Alger materializó los patrones. Hobart reconoció de inmediato que eran similares a los patrones Taotie. Calculó que Señor Tonto, como guerrero del teclado, no los conocería, pues eran raros antes de su viaje en el tiempo. Solo él los había visto gracias a su trabajo en la era DC. El patrón Taotie es una cara solemne de bestia delineada con líneas simples y elegantes, llamada también patrón de cara de bestia. O un patrón parecido a la cara de un pájaro con cuerpo de gecko. En realidad, debería ser una cara humana con cuerpo de oveja, pero las líneas lo hacen parecer un pájaro con cuerpo de bestia. Los patrones dados por Alger estaban modificados, pero la esencia del patrón Taotie permanecía. Hobart dijo: estos patrones también encajan con la cultura élfica. Se dice que representan a una bestia muy glotona en la antigüedad. Se ven en ocasiones de sacrificio o tallados en objetos rituales. Alger frunció el ceño: pensé que era la imagen del dios del mar, porque la ropa de los benditos del dios del mar tiene bordados similares. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Viajero de la Niebla, Lucifer Estrella de Muerte, Hank, Adán Ramos, Sergio Vidaurri, Skeleton, Souta, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, El Jugador, Lady Deirdre, USS Amman, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenobón.
Didio Valdés. Cristian Medina. The Penguin. Gonzalo Aros. Benjamín Espinosa. Nahuel Prolatin. Alex. Cristian Murillo. Brandon Niño. Chichón. De los Santos Cortes Víctor Adrián. San 104. Artur. Brandy. Okami. BFA. El K-Gamer. Ripe Shinigami. Gastro. Espíritu de luz y oscuridad. Nada 2.0. Burly Monster 0038. Max Carita riéndose. Capi Rula. Walter. Lúmenes. Alain Adalid. Feeling. Emanuel LH. Utomidueña. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchi de Bokch 01. ISG Ayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Z Fanfix. Jonathan Fernando Diego Morales. El Cid. Pato Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa. Ronin. Ángel Valdés. Fox Random 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me encanta dormir 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Bon. Skuy Wolf. Luis Fernando. Saiko. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Bock. Francisco Álvarez.
Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Víctor Hernández. Goliat Esparta. Abraham Alvarado. GSH. WMJ. Quiro. Tiago Ramayón. Daniels. Neofanfix 11. Ernest I.O. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Cirque CF. CW. Doctor Mundo. Lord X. Daniel Zamudio. Juan Cárdenas. TRBRK. Bill Casas. Hirai Yausumaki. Cosme Márquez Tecpa. Kotori Kane. Salvador García. Jonathan Gómez. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Gran Didi 7 Fanfics. Luis García. Kim Moimon. Muchas gracias a todos, son unos capos.